Bienvenidos a una nueva píldora formativa de Prodeca sobre la importancia de registrar una marca. Soy Laia Serramía y soy abogada del Departamento de Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías de Delvi, un despacho especializado en el asesoramiento a startups. En esta nueva píldora vamos a abordar aspectos tales como los requisitos de registro de una marca, el procedimiento de registro de una marca, las particularidades de la cesión o licencia de una marca y, finalmente, los beneficios del registro de la marca. En primer lugar, y antes de abordar los requisitos de registro de una marca, debemos tener en cuenta qué es una marca y para qué sirve. Pues bien, una marca es un signo distintivo que permite identificar productos o servicios en el mercado. Además, permite diferenciarse de la competencia. Por tanto, una marca no es una denominación social de la compañía, un nombre de dominio ni un nombre civil. Una vez sabemos qué es una marca y para qué sirve la marca, debemos saber si tenemos una marca fuerte, es decir, una marca distintiva que no incurra en las prohibiciones de registro que establece la normativa. Una marca no podrá ser objeto de registro si es genérica o descriptiva, es decir, si describe los productos o servicios que ofrece. Por ejemplo, una marca que se llame Apple para vender fruta o manzanas será descriptiva. En cambio, la marca Apple para teléfonos móviles es distintiva. Otra prohibición que establece el registro es la de ser una marca engañosa, es decir, una marca que induzca a los consumidores a error sobre la procedencia, la calidad o la naturaleza de los productos o servicios. Finalmente, tampoco podrán ser objeto de registro las marcas que sean contrarias al orden público o a las buenas costumbres. Una marca que sea ofensiva o que consista en un insulto no podrá ser objeto de registro. Finalmente, una vez sabemos que tenemos una marca fuerte, debemos abordar los siguientes aspectos: qué tipo de marca queremos registrar, en qué territorio la queremos proteger y para qué productos o servicios. En primer lugar, debemos determinar qué tipo de marca vamos a registrar. La normativa establece varios tipos de marcas. En primer lugar, tenemos las marcas denominativas, es decir, las marcas que se componen de palabras, letras o caracteres tipográficos estándar. También tenemos las marcas gráficas o figurativas, que son aquellas marcas que se componen de un dibujo, un símbolo o un elemento gráfico. Finalmente está la marca mixta, que es una marca que combina elementos denominativos y elementos gráficos. Aunque estas son las más comunes, el registro también acepta otras variedades de marcas, como por ejemplo una marca tridimensional. Un ejemplo de ello sería el interior de una tienda Apple. También acepta las marcas de color, es decir, una marca que consiste en un color, por ejemplo, el color lila de las chocolatinas Milka. También se aceptan las marcas de sonido, es decir, una marca que consiste en un sonido, como por ejemplo el rugido del león de la Metro Goldwyn Mayer. Y finalmente las marcas de olor, aunque estas son muy difíciles de registrar. En todo caso, nuestra recomendación siempre es proteger la marca que más se vaya a usar en el mercado. Por tanto, si se van a usar las marcas denominativa, mixta y gráfica indistintamente, hay que proteger las tres variedades, ya que el registro te obliga a usar la marca tal como la tienes registrada. Por ejemplo, si tú registras la marca en color rojo, no la puedes usar en otros colores. Una vez sabemos el tipo de marca que vamos a proteger, debemos determinar en qué territorio la queremos proteger. Primero de todo, hay que tener claro que no existe la marca mundial, es decir, una marca que proteja a todos los países del mundo de forma automática. Las marcas son un derecho territorial. No obstante, hay distintos tipos de marcas según los territorios que se protejan. En primer lugar, tenemos las marcas regionales, que son aquellas marcas que protegen un país o un territorio. Por ejemplo, una marca española, una marca francesa, una marca de Estados Unidos. Estas marcas se van a solicitar ante la oficina de marcas de cada territorio. También existen las marcas regionales, que son aquellas marcas que protegen un conjunto de países o territorios. Por ejemplo, tenemos la marca de la Unión Europea, que protege los 27 países que la integran, o la marca del Benelux, que protege a Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos. Y finalmente tenemos la marca internacional. Es muy importante no confundir la marca internacional con una marca mundial, porque ya hemos dicho que las marcas mundiales no existen. La marca internacional es una marca que designa varios territorios siempre que estos formen parte del denominado Sistema de Madrid.
Esta marca se regula bajo la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Finalmente, debemos abordar los enunciados. Como ya hemos dicho antes, una marca identifica una serie de productos o servicios en el mercado. Pues bien, antes de registrar una marca debemos delimitar cuáles son los productos o servicios que se van a usar con esta marca. Todo lo que no sea objeto de estos enunciados no será objeto de protección. Y también hay que tener en cuenta que una vez solicitada la marca, estos productos o servicios no se podrán ampliar. En caso de querer ofrecer más productos bajo una marca, habrá que solicitar una marca nueva. Para delimitar los enunciados de una marca, debemos acudir a la clasificación de NIZA, que es una clasificación armonizada que divide en 45 clases todos los productos y servicios que se pueden proteger. Por ejemplo, si queremos proteger un software, lo debemos proteger en la clase 9. Si queremos proteger prendas de vestir, en la clase 25. Y, por ejemplo, los servicios de educación e información en la clase 41. Pues bien, una vez ya sabemos que tenemos una marca fuerte y qué tipo de marca queremos registrar, debemos tener en cuenta que la marca no incurra en una prohibición relativa. ¿Pero qué es una prohibición relativa? Pues bien, una marca es un derecho de prioridad, es decir, quien primero registra la marca tiene los derechos sobre ella. Por tanto, antes de registrar una marca, debemos informarnos y buscar que no haya un tercero que tenga una marca idéntica o similar para unos productos idénticos y similares a los nuestros, ya que en ese caso podría impedir el registro de nuestra marca. Para ello, nosotros siempre recomendamos realizar un informe de viabilidad que permite identificar anterioridades relevantes que puedan impedir el registro de nuestra marca. Una vez tenemos cubiertos todos estos aspectos, vamos a proceder al registro de la marca. ¿Pero cuáles son los pasos a seguir para registrar una marca? Pues bien, en primer lugar, se presenta la solicitud. La solicitud se indica el titular de la marca, el tipo de marca a proteger, los enunciados y se pagan unas tasas. Una vez se ha presentado la solicitud, la oficina de marcas correspondiente la recibirá y esta solicitud será examinada de oficio por un examinador. Este examinador determinará si la solicitud de marca incurre en alguna prohibición absoluta o si tiene algún defecto de forma. En ese caso emitirá un suspenso. Si la marca no tiene ningún impedimento, se publicará. ¿Pero qué significa que una marca se publique? Pues bien, se abrirá el periodo de oposición, que es un plazo en que cualquier tercero que considere que tiene una marca anterior, idéntica o similar a la solicitud de marca publicada, se oponga. Si la marca no recibe ninguna oposición, se concederá. En caso que la solicitud de marca reciba una oposición, se abrirá un procedimiento en que ambas partes podrán presentar sus alegaciones y finalmente se decidirá sobre la concesión o no de la marca. Finalmente, una vez la marca está concedida, me gustaría apuntar que las marcas se conceden de forma indefinida. No obstante, cada 10 años la marca se debe renovar. Se deben abonar unas tasas de renovación y en caso de que no se abonen estas tasas, la marca se entenderá abandonada y se caducará. Finalmente, como hemos enunciado al principio, nos gustaría abordar un poco la cesión y la licencia de una marca. La cesión de la titularidad de la marca es un trámite que se puede hacer en cualquier momento ante la oficina de marcas correspondiente y abonando las tasas que correspondan. Además, una marca también se puede licenciar. No obstante, en caso de querer licenciar una marca, hay que hacerlo a través de un contrato de licencia que contenga como mínimo los siguientes aspectos. En primer lugar, que se explique para qué se usa la marca. En segundo lugar, debe haber una cláusula que determine el objeto de la licencia. Es decir, si la licencia se otorga a nivel total o parcial respecto a los productos o servicios que protege la marca y si se trata de una licencia exclusiva o no exclusiva. Otra cláusula que debe contener el contrato de licencia es el territorio para el que se otorga esta licencia. Es importante tener en cuenta que solamente se podrá licenciar en aquellos territorios en que se tenga protegida la marca. Otra cláusula que debe contener el contrato es la duración de la licencia. La licencia puede otorgarse indefinidamente o puede ser delimitada en el tiempo. Y finalmente se deberá contener una cláusula de contraprestación. Por último,
aunque ya lo hemos ido destacando a lo largo de esta píldora, nos gustaría destacar los beneficios que aporta el registrar una marca para una empresa. En primer lugar, como ya hemos dicho, una marca otorga un derecho exclusivo sobre el titular, pero además otorga un derecho en exclusiva a impedir que terceros usen una marca igual o parecida a la tuya. Por tanto, una marca es un activo intangible que aporta valor a la empresa, pues permite diferenciar la marca de los competidores y que los consumidores la identifiquen en el mercado. Por tanto, la marca también permite evitar inversiones inútiles. Dejadme explicarme. Una marca, cuando tú quieres usar una marca en el mercado, diseñas la imagen corporativa, el sitio web, el packaging y haces una inversión en publicidad. Pues bien, si tú sales al mercado con una marca que no está registrada, puede ser que un tercero te obligue a retirar la marca porque tenga un derecho anterior, o que haya un competidor que registre un nombre similar o parecido al tuyo. En ese caso, puede ser que te hagan retirar la marca y además que tengas que abonar daños y perjuicios. Por tanto, toda esta inversión inicial será infructuosa. Finalmente, aquí termina la píldora informativa sobre los aspectos claves a la hora de registrar una marca. Muchas gracias por vuestra atención.